tenemos pendiente justamente este análisis postdebate energético, llamémosle, porque justamente el debate de este pasado fin de semana, el segundo debate, abarcó temas donde se hablaba de economía, pobreza y también cambio climático. Y en este debate surgieron algunas luces respecto al tema energético. Por ejemplo, teníamos del lado de Xochitl Gálvez decir que había incrementado el precio de las gasolinas, Maines también lo decía, se hablaba otra vez del IEPS, era un ataque constante a Claudia Sheinbaum diciendo cómo es posible que tú defiendas este gobierno si es un gobierno que miente y que además contamina. Ahí Xochitl Gálvez dijo que la refinería, cómo es posible que no haya refinado barriles, o sea, que no haya ya entregado barriles de petróleo. Hijo alemana, se refina, el petróleo es el insumo, miren, no, yo no soy experta en esto, el petróleo es el insumo y de ahí se refina en gasolinas y en otros derivados, ¿no? Que dentro de la transición energética, yo entiendo, son indispensables. Platicábamos del simple ejemplo de los coches eléctricos, que es un tema que también se mencionó, que México ya es un país de coches eléctricos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen para comprar un coche eléctrico, pero incluso aunque todos tuviéramos para comprar un coche eléctrico, vivimos pensando que nada más con una batería de litio ya, sin ver cuál es el proceso para crear una batería de litio y sin siquiera tomar en cuenta todos los otros derivados del petróleo que se refinan, por cierto, o sea, que de ahí sale la insumo para crear todo lo que hace a un coche, como las llantas, interiores, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que quizás no quedaron claras en torno a las posturas o en torno al futuro de México en materia energética. Y por eso me parece importante que hagamos un análisis, un postdebate, para entender cuáles son las propuestas energéticas que se presentaron en este segundo debate presidencial, cuáles son los caminos que está proponiendo las candidaturas, incluso el de Maines, que hablaba mucho del impuesto verde, que yo lo he dicho, no tiene muchas experiencias exitosas ese impuesto verde, pero ¿cuáles son estas propuestas? Pues yo le agradezco primero por orden en que se conectó el profesor Valderas, Ángel Valderas Puca, un amigo de este canal que usted ya se lo sabe. Profe, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, Meme. Pues aquí regresando de Chicago, ya ves que me habías invitado ayer, me agarraste en pleno vuelo, tuve la oportunidad de ver el debate con mexicanos y mexicanas que me invitaron a una serie de charlas, a una serie de entrevistas, de radio, de canales de internet, de televisión, que tienen allá los connacionales. Y sí, mira, nada más retomo, o sea, ya ahorita termino con esto. En Chicago, en el downtown, mucho dinero. Mira, si vi 10 Teslas, fueron muchos. En un 10. lugar donde hay dinero. Ahora, en un lugar donde hay mucho dinero, y estuve en 2 o 3 veces en el centro, y me dediqué a ver cuántos Teslas vi. No vi centros de carga, lo más probable es que haya en algunos lugares, pero eso es muy relevante. Ni siquiera en California existe tal cantidad de centros de carga. Bueno, ni en Alemania, que va a la vanguardia. Mira, exacto, ese video ahí estaba yo presente con estos mexicanos, que hay de todo tipo, ¿eh? Fíjate que encontré ahí, por ejemplo, a ingenieros que trabajaron durante décadas en Pemex y que se vieron en la necesidad de emigrar en la crisis de 1982 y que se quedaron ya en Estados Unidos trabajando en el sector metal mecánico, trabajando en el sector petrolero, incluso, como me pasó en 2019 que estuve en Houston, invitado también por mexicanos. Entonces, pues aquí estamos, Meme, regresando de esa grata experiencia con estos mexicanos en el exterior, algunos con 20 años, otros con 30 años, pero que no olvidan a su país y que están muy interesados en este proceso electoral. Tan es así que, para que te des una idea, me decía una que el INE no le ha dado la oportunidad de votar, hizo todo en regla, consulado, etcétera, pero dice, voy a comprar mi boleto de avión y me voy a ir el 2 de junio a votar, voto y me regreso por trabajo. O sea, a ese nivel de motivación, para que te des una idea, ¿eh?
Hay gente que no pudo arreglar lo del INE, que el INE los rasuró, quién sabe por qué motivo, pero dicen que se van a venir, ¿eh? Se van a venir en avión a votar el 2 de junio. Eso Yo ya también lo he implica, escuchado. sí, eso ya implica, yo no lo hice, a mí las elecciones del 2000 me agarraron en Eslovenia, en un trabajo académico, yo presentaba un trabajo académico justo el día de las elecciones. No, pues dije, no, pues me tengo que quedar porque no lo puedo hacer. Pero aquí andamos ya, me da gusto de la invitación y estamos listos para comentar. Yo soy muy, muy contenta y para equilibrar, porque algo que hemos estado intentando mucho y que ya es algo tradicional en este espacio, es yo no soy experta en los temas, pero busquemos a quienes sí son expertos. Y también le agradezco mucho a Ramsés Pech, que ya es también un conocido de este espacio, analista y asesor en la industria energética y en economía, para equilibrar las opiniones y que usted se genere su opinión a mayor criterio. Ramsés, también muchísimas gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Meme? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Mando un saludo. Buenas noches, Ramsés. Saludos cordiales. Pues tú estás regresando, yo sigo aquí en Houston desde hace 4 meses. Ah, mira, ahí andamos. Pues qué gusto tenerlos ambos y empecemos con esto. Me gustaría escuchar consideraciones generales de este debate en la parte energética que también impacta en el tema económico, pero mucho debate sobre la gasolina, mucho debate sobre el IEPS y muchas al menos muchos posicionamientos en torno a qué es lo que va a pasar, ¿no? Xochitl Gálvez a inicio propone desaparecer la refinería, por ejemplo, de Cadereyta. Claudia Sheinbaum propone fortalecer este camino, pero ya empezar con una perspectiva de energías verdes. Y Maynes, pues está empezando con estas propuestas de también decide desaparecer la refinería de Cadereyta, que es algo que ha abanderado mucho Samuel García, pero el impuesto verde. Entonces me gustaría escucharlos, qué es lo que opinan respecto a lo que se dijo o lo que no se dijo en este segundo debate. Empiezo, Ramsés, empiezo contigo. ¿Cuáles son tus consideraciones? Y después vamos directito con el profesor Valderas. Y ahí si quieren interrumpirse, dialogar con toda la libertad. Bueno, mira, lo que yo vi el domingo, y creo que fue algo muy importante, es que la realidad es que no se está dando los debates como para que la sociedad pueda tener un punto de vista. Son 85% del total de lo que hablaron son yo te dije, tú eres, yo soy, y son puros descalificativos personales, no es nada de propuestas para el país. Lo voy a decir así, por ejemplo, la candidata Xochitl Gálvez comenta sobre de Pemex que lo quiere convertir en la empresa que ya sabemos que es la que más estresamos en cuanto a las finanzas públicas porque es la que más recauda dinero. Ya le hemos visto los datos de Secretaría de Hacienda de Crédito Público y ahora dicen que va a generar la electricidad, ya genera electricidad, tiene su propia cogeneración de electricidad para sus propias plantas. Ahí creo que andamos un poquito errados cuanto a la parte de Pemex. Con la candidata, con la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que hay algo muy importante. La transición energética ahorita en México va a estar en pausa y está en pausa en los próximos, no sé, 5 o 4 años. Y esto porque estamos bien revisando aquí en Estados Unidos que hoy en día un incremento del 2% de la tasa de interés está incrementando en un 20%, sobre todo en las energías renovables y sobre todo en las eólicas y solar, sobre todo el costo del dinero. Ese incremento del 2%, las tasas de interés lo estamos viendo hoy en día que se están incrementando y tanto en Europa, Estados Unidos y en muchas partes del mundo hoy en día están pensando en si apuestan o no a energías renovables y dejar algo muy en claro. A ver, todo el mundo hablamos de la transición energética, pero como decías al inicio, la transición energética no es solo la generación de la electricidad, sino cómo dejar de utilizar los combustibles fósiles. Y por último, el candidato del Movimiento Ciudadano pues, está hablando del IEPS. Y el IEPS ya sabemos que es un impuesto tanto federal como estatal y muchos de esos dineros se utilizan para el gasto corriente o compensar. Este 2024, bueno, pues el gobierno va a tener una buena entrada del IEPS porque lo que estamos viendo, no han habido muchos estímulos los últimos 3, 4 meses que hemos observado. Y yo creo que aquí sí podemos conjeturar con todo lo que vimos de las opiniones, que no fueron más de un 10% las 2 horas. Creo que hay buenas intenciones y hasta ahí quedan, pero la realidad es que todo esto lleva un dinero y ya lo vimos la semana pasada, el incremento de la inflación. Estamos viendo, por ejemplo, las tasas de interés en los bancos centrales, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el que determina a veces en el mundo si suben o no bajan las tasas de interés, que posiblemente no baje por la inflación que también subió en Estados Unidos. Y en México bajó la tasa de interés y no sabemos si esto se va a incrementar o no. Entonces, yo creo que para concluir este primer bloque de mi parte, lo puedo decir de la siguiente forma.
el debate es una torre de Babel, pero no una Babel de que todos hablan diferentes idiomas. Todos hablan el mismo idioma, pero todos tienen diferentes ideas. Pero el problema aquí es, ¿qué idea va a ser en conjunto dentro de 3 o 4 décadas? ¿Cómo va a estar el país? Y esto lo quiero dejar aquí porque para compartir unos datos que terminamos un análisis aquí en Estados Unidos y es preocupante que para el año 2050 y 2060 México puede colapsar económicamente. Profe Valderas, ¿qué opina de esto? El debate, pues básicamente se concentró mucho en los ataques, en descalificaciones, en muchas respuestas y quedó quizás perdido la propuesta de cada uno de los proyectos en materia energética. ¿Cómo lo vio? No, mira, yo coincido totalmente con Ramsés, pero para mí fue más Xóchitl Gálvez que se perdió en ataques y que prácticamente no daba oportunidad. Es más, casi eludió las preguntas del público. Y yo vi a una doctora Claudia Sheinbaum tratando más de presentar sus propuestas. Aún así coincido con Ramsés. Son muchos temas, es poco tiempo, es un formato para mí, desde mi perspectiva, pésimo de parte del INE. Yo creo que debería de haber menos temas que permitieran un poquito más de profundidad. Pero mira, dos elementos. No se requiere de un debate, Meme, Ramsés, el público que nos está siguiendo, pues porque si yo quiero saber realmente las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez en términos de energía, bueno, pues yo aquí tengo las presentaciones. La doctora Claudia Sheinbaum presentó desde hace meses un eje de soberanía energética para el desarrollo sostenible, en donde vienen toda una serie de propuestas muy concretas sobre la visión que tiene el proyecto de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, yo invitaría al público a ver ese documento porque es ahí donde tienes realmente la posibilidad de ver qué es lo que plantea, vienen las propuestas, acciones de gobierno, por ejemplo, intervención oportuna y efectiva en la fijación de precios y tarifas, aplicación de un paquete social de energía, reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables, lógicamente gradual y en la medida en lo que sea posible, fuerte impulso a la eficiencia y racionalidad energéticas, generación distribuida, transporte limpio y de baja huella de carbono, investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos e innovación. Y de la misma manera, en el portal de la candidata de la oposición, pues aparece también lo que serían sus propuestas de gobierno. Solo que es una cosa curiosa, porque en esas propuestas de gobierno, la mayor parte del tiempo se dedica a criticar la política pública, digamos, del gobierno de la 4T y menos a hacer sus propias propuestas. Entonces, a mí me costó trabajo, no entiendo sinceramente ni siquiera el documento de Xóchitl Gálvez, porque repito, se dedica más a hacer una serie de ataques, la mayor parte, eso lo puede encontrar cualquiera, es en xochitlgalvez.com, en sus propuestas, en donde viene la sección de política energética, son 17 páginas, pues de las cuales más o menos sus propuestas empezarían por ahí alrededor de la página 11, pero que son propuestas extremadamente vagas, algunas cuestiones que son de perogrullo, por ejemplo, respetar la Constitución y las leyes, el usuario va al centro, y si de ahí nos vamos hasta la página 17, que en realidad sería la 16, porque la 17 termina con una foto de ella, no veo, a diferencia de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, no veo cosas concretas. Y ese es un primer elemento. Yo invitaría xochitlgalvez.com,
procesos, la parte propuesta, la parte energética, y en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, pues también ella presentó públicamente este documento. Ese es para mí el primer elemento que yo haría, que yo veo en alternativa a que en un debate no te da tiempo. Y el segundo elemento, y con esto termino, mira, no son las candidatas. Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena, que tiene una propuesta de política energética muy clara, que fue planteada desde 2006, no 2018. En el plan alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, en la campaña electoral de 2006, muchas de las cosas que se habían planteado en el lejano 2006 fueron retomadas para el proyecto 2018. Y muchas de esas partes la doctora Claudia Sheinbaum propone consolidarlas y avanzar. Y del otro lado, finalmente Xóchitl Gálvez se quitó la máscara y finalmente dijo lo que todos sabemos. Dijo, soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Y en ese sentido, lo fue a decir a la convención bancaria, que ella proponía el modelo anterior, el modelo de la reforma energética de 2013, de Peña Nieto, que fue un estrepitoso fracaso y que llevó a este país a pasar de un superávit de 20,000 millones de dólares en la balanza comercial petrolera a un déficit de 4,000 millones de dólares. Esa reforma energética le costó al país 30,000 millones de dólares. Y bueno, si queremos ver las propuestas concretas de Xóchitl Gálvez, que no tiene ni la mínima idea, pero no tiene ni la mínima idea de energía, que yo sostengo que como ingeniera es una impostora, y lo digo con toda responsabilidad, como profesor que durante décadas ha formado ingenieros en licenciatura, en maestría, en doctorado, en 3 países distintos, como investigador a nivel internacional, con publicaciones a nivel internacional. A mí me parece que es una impostora y no le dice a la gente el cómo. Por ejemplo, no nada más Xóchitl Gálvez, Marco Cortés y ella, y lo puede encontrar cualquiera, porque Xóchitl Gálvez dijo que quería cerrar 3 refinerías. Sí. Bueno, ella dijo que 2 y Marco Cortés una. Primero, que quiere cerrar Cadereyta, además dijo que el primer día de su gobierno iba a cerrar Cadereyta. La señora no tiene ni la mínima idea de lo que significa cerrar una refinería. Luego dijo que iba a cerrar una refinería inexistente, la de Tampico, que no hay en Tampico refinería, es en Ciudad Madero. Y el señor Marco Cortés, del PAN, de la que la señora ha hecho su carrera política en los últimos 20 años, dijo que querían cerrar Tula. Bueno, pues Cadereyta el año pasado estuvo produciendo 160,000 barriles diarios de petróleo, Tula 247,000 y Madero 131,000. Yo acabo de regresar de Cadereyta, Nuevo León, invitado por empresarios regiomontanos, preocupados por esta propuesta de Xóchitl Gálvez. De hecho, la conferencia la di en Cadereyta, Nuevo León, y yo les dije a la gente de Cadereyta, bueno, pues pregúntenle al PAN, porque es el PAN, y pregúntenle al PRI, que si cierran esas 3 refinerías que el año pasado procesaron 538,000 barriles diarios de petróleo, ¿de dónde los van a sacar? ¿De dónde los van a sacar? Es un regreso al peor de los pasados, es un regreso a 2018, en donde este país tenía que importar 600,000 barriles diarios de gasolinas, 240,000 barriles diarios de gas, 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas, dije 240,000 barriles de diésel. Esa era la situación. Y uno dice, y entonces vamos a regresar a importar gasolina. Es una cuestión de tratar de engañar. México tiene 7 refinerías en México, contando 2 Bocas. Ahorita donde está Ramsés, en Houston, tan solo Texas tiene 56 refinerías.
Texas tiene 8 veces más refinería que todo el país de México. Entonces, mira, no saben, traen un discurso ecologista extremadamente patito, que no es más que una coartada. En realidad, pues mira, lo que no suena lógico, suena metálico. Y yo descubrí en Cadereyta que quienes importaban gasolina eran las tiendas Oxxo, es decir, FEMSA, es decir, el Diablo Fernández, que tenían el negocio de importación de gasolinas. Es decir, las Oxxo, en vez de vender hot dogs o en vez de vender donas Bimbo o Caribe Cooler, se dedicaban a importar gasolina. Y entonces pareciera ser que quieren regresar a ese pasado, que la crisis de la onda gélida de febrero de 2021, con el cierre de la venta de gas a México ordenado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, parece que no les dejó ninguna lección. Por eso me gusta el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum cuando pone la palabra soberanía. En cambio, en la convención bancaria, para eso, Xóchitl Gálvez pareciera ser que la soberanía es un juego, que se lo vaya a decir a Estados Unidos, a China, a Alemania, a Francia, que la soberanía energética es un juego. Escuchando esto, es como el panorama general donde estamos, que es lo que a gran rasgo sabemos que propone cada idea. Ramsés, ¿tú cuál es tu visión de lo que propone cada proyecto de nación? Creo que en cuanto a políticas de partido, sabemos qué es lo que propone. En el caso de Xóchitl Gálvez, ella habla mucho de incluir a la iniciativa privada. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella habla sí de inclusión, pero con límites donde se privilegia la soberanía nacional. En estos términos, ¿cuál de los proyectos promete mejores condiciones energéticas para el país, para aprovechar los recursos sin que esto signifique contaminar más y que vayamos encaminados a una transición energética? Bueno, para acabar de todo esto, ninguno hasta el momento me satisface desde un punto de vista energético y económico, hasta el momento. ¿Por qué yo digo esto? A ver, las dos propuestas que están hasta el tercer candidato del Movimiento Ciudadano, de lo que comenta, está escrito en el papel lo que se propone hacer en cuestiones de energía. Todavía falta ligarlo al dinero. Cada uno de estos, ¿cuánto dinero nos va a costar? ¿Por qué lo digo esto? A ver, este 2024 tenemos un déficit de 1.7 billones de pesos. Y de acuerdo a los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el próximo año va a ser entre 900 mil millones y 1 billón de pesos. Pemex se redujo el presupuesto este año un 40%. La Comisión Federal de Electricidad se les va a aumentar el subsidio que se da en ingresos entre 80 y 120 mil millones de pesos en los próximos años. Aquí la pregunta, y que debemos de hacernos todos hoy en día es, está bien una de las propuestas que se están presentando desde un punto de vista de una política energética en un papel, pero cuando yo lo corro el lápiz y lo quiero poner en la realidad, la pregunta es, la inversión privada que propone en su momento dado la candidata Xóchitl Gálvez está y queriendo estar en México con las tasas de interés que hoy tenemos en día en ciertos niveles energéticos, donde hoy puedes conseguir tasas de intereses que pueden estar entre el 10, el 20%, cuando hace más de 2 años podías conseguir tasas entre el 3 y el 5%. Esa es una de las preguntas, porque al final de cuentas, el que va a tener que pagar ese sobrecosto es el consumidor final. La inversión pública hoy todos lo sabemos en los precriterios que se mandaron el mes pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que más o menos en el 2025 podemos llegar a una deuda de 18 billones de pesos, que es más o menos por arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Todo esto que estoy platicando es dinero. Y la realidad podemos escribirlo en 20, 50, 40, 10 hojas, como querramos, pero tenemos que ser conscientes en que de algún momento alguien tiene que poner ese dinero, y hoy el mundo no te va a regalar el dinero, al menos que se pueda hacer lo que se hizo con Dos Bocas, que es un dinero que vino al presupuesto, pero hoy el gobierno mexicano ya no está en las mismas condiciones ante un costo de dinero tan alto que estamos viendo hoy en día. Lo estamos viendo con Pemex, con la refinanciación que están haciendo de sus deudas que tienen vencimiento, en donde tenían tasas de interés por debajo del 5 o 6%, y hoy estamos viendo tasas que están llegando entre 9, 10, 11% en la parte de refinanciamiento que están haciendo de la deuda.
¿Qué tiene que ver con todo esto y que todo el público estemos comentando? Miren, estuvimos revisando en función de la población, porque al fin y al cabo la población es la que paga el consumo, la población es la que paga el costo de la electricidad, el costo de los combustibles, el costo de su totalidad. Y a mí me llama mucho la atención porque más o menos en el año 2050 se espera que podamos ser 143 millones de mexicanos. Y muchos dirán, no, pues que vamos a ir creciendo y vamos a ser como 200 millones de mexicanos. La realidad no es eso. La realidad es que en México nos vamos a contraer en el año 2080 a 115 millones de personas, de mexicanos. Y esto me dice, no, pues usted ya tiene, yo tengo 53 años, ya para esa época ya no voy a estar, voy a ser polvo tal vez. Pero la realidad es que los muchachos que están naciendo entre el 2010 y el 2030 van a tener un problema de una carga, sobre todo fiscal, sobre todo de poder cubrir las pensiones, porque hoy en día tenemos más o menos 14 millones de personas mayores de 65 años y para la época de 2060 van a haber casi alrededor de entre 30 a 40 millones de personas mayores de 65. ¿Qué tiene que ver con todo esto? A mí me preocupa mucho que del 2025 al 2030, quien vaya a llegar a la administración de este país, o sea, administrador o administradora, tiene que haber un cambio fiscal, sobre todo en los ingresos, primero. Segundo, se tiene que sacar ya Pemex de la ley de ingresos, porque queremos hacer una transición energética, y lo voy a decir, en México somos hipócritas porque decimos que queremos dejar la industria de los hidrocarburos, pero dependemos todavía un 15, un 18% de los ingresos petroleros. Hay que sacarlos ya los ingresos petroleros. Por último, también hay que ver que si esta administración que va a estar del 2025 al 2030, la Cámara de Diputados, que es donde se gesta y se aprueban las leyes, independientemente de quién tenga la mayoría, creo que ya es momento que podamos ponernos todos en orden y organizarnos, que si no hacemos unas políticas públicas en donde contemplemos, no quiero hablar de ideología, sino que contemplemos una forma de dónde queremos estar en el año 2050, yo creo que mis bisnietos mexicanos van a tener un gran problema porque van a tener que estar pagando pensiones de mucha gente, va a haber menos gente laborando y creo que la siguiente administración del 2025 al 2030 tiene y va a ser la que va a gestionar el futuro. ¿Qué tiene que ver todo esto con la parte de energía? Bueno, al inicio hablaron de carros eléctricos en nuestro país. En México, carros eléctricos no pasan de 30,000, 40,000 carros que están circulando hoy en día. Lo que hay son híbridos y los híbridos siguen consumiendo gasolina, querramos o no. Sobre las refinerías que han comentado de Cadereyta, no sé quién se le ocurrió, fue Movimiento Ciudadano, fue la parte de candidata Xochitl Gálvez o inició aquí en Monterrey. Creo que es desafortunado quien haya tomado esa propuesta y comentado de una forma pública, porque hay que leer y hay que estar y saber de la industria, porque hay una norma en la Semarnat, que es la 148, en donde te permite poder quemar hasta un 7% del azufre que tú estás recuperando. Pemex está cumpliendo con la norma. Lo único que hay que hacer es cambiar. Y este es un ejemplo en donde los diputados que vayan a llegar a partir del 2025, creo que ya debemos de dejar un poquito a un lado las convicciones. No me voy a meter en cuestiones políticas ni ideológicas, sino una convicción hacia dónde debe de ir el país. Debe haber ya una propuesta unificada, una propuesta en donde esté definido cuál es el futuro para las próximas generaciones y cuál va a ser el futuro del dinero que se va a necesitar, ya sea para Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y las condiciones que se va a tener si es que en un momento dado se necesita que venga la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es buena, pero siempre y cuando sea nueva y que cumpla con las normas y con las leyes y la reglamentación que hoy en día está en nuestro país. Y ya por último, y creo que no vamos a estar muy de acuerdo en este punto que voy a decir, pero la realidad es una acá. La soberanía energética ya no existe en el mundo. Hay que dejarlo muy bien en claro. Para ser soberano energético, data de hace como 40 o 50 años, uno de los términos que decía es, la soberanía es tener el control de tú tener la energía, la transformación y todo lo demás.
Estados Unidos importa petróleo, importa cierta cantidad de petrolíferos, importa cierta cantidad de electricidad. Europa importa gas. México, las próximas 4 o 8 décadas vamos a depender mucho del gas natural porque dependemos de Estados Unidos que nos manden la gran cantidad de gas que estamos consumiendo. La cantidad de gasolina y diésel, hoy en día estuve revisando las estadísticas de la refinería y han subido de diciembre al cierre a la fecha, han subido 8 puntos porcentuales en cuanto a la utilización. Esas refinerías, las 6, deben de estar por arriba del 75% para que sean útiles y tengamos una rentabilidad de cuanto a la cantidad de petrolíferos que se tenga. La refinería de Dos Bocas hay que dejarlo bien en claro. Del total de la demanda de gasolina solo va a cubrir el 21% y del diésel el 30%. Eso hay que dejarlo muy bien en claro. La refinería de Dos Bocas no va a cubrirnos toda la demanda, sino va a ser parte para que nos llegue a cubrir. Y aquí vamos a depender mucho que de las 6 refinerías que están en nuestro país, manejen su operación por arriba del 75%. La refinería de Deer Park se está mandando una cierta cantidad de combustible, necesitamos que se manden. Si tienen oportunidad, entren a la prospectiva que hizo la Secretaría de Energía, y ahí está bien claro. Nos dicen que la refinería Olmeca va a empezar su máxima capacidad de utilización al 90% como en el año 2027. Ahí está la Secretaría de Energía, lo comentó en su perspectiva. Van a mandar una cierta cantidad de diésel de Deer Park y luego se va a dejar de tener y vamos a seguir siendo importadores, de acuerdo que dice la Secretaría de Energía. No es la cantidad que tenemos hoy en día, pero sí vamos a seguir teniendo una cantidad de importación de cierta cantidad de combustibles a las perspectivas que dio. De diésel no vamos a importar nada, siempre y cuando las 6 refinerías estén al 75% operando, Deer Park nos manden los combustibles y ya la refinería Olmeca en el 2027 ya esté operando por arriba del 90%. Aquí nada más hay que dejar algo muy en claro. Si revisan ustedes la estadística de lo que se produce en la refinería, tenemos hoy un gran problema y el próximo año va a ser algo inconveniente por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que extendió el tiempo de la utilización de diésel de bajo azufre. A partir del año 2026, cuando se haga la revisión del Tratado de Libre Comercio y en uno de los puntos que Estados Unidos hace 2 años en la mesa, es la utilización del diésel de bajo azufre en su totalidad en la región norte, en lo que data del TEMEC. El problema es que en México no tenemos todo y si es que en el 2026, como ya lo está haciendo ahorita la Secretaría de Economía, revisando el TEMEC para su refirma o su continuidad de esta en el 2026, esos van a ser uno de los puntos claves, la utilización de diésel de bajo azufre. Para concluir con todo esto, a tu primera pregunta, la realidad para mí, lo que se ha presentado hasta el momento, data en buenas ideas, como se hace un plan de negocios. Hay plan de negocios y todo lo demás, pero la realidad es, la primera pregunta, la inversión pública, ¿de dónde va a sacar el dinero ante un déficit tan alto que tenemos? Un incremento de la deuda pública que se ha tenido en los últimos 10 años. El dinero de la inversión privada va a querer va a poder hacer las inversiones en nuestro país dependiendo de la tasa de interés y del riesgo que vayan a asumir los bancos que prestan el dinero a un proyecto. Y con esto nada más quiero concluir. La Cámara de Diputados del 2025 al 2028 tiene una gran responsabilidad en este país para poder hacer leyes que puedan unificar hacia 4 o 5 décadas más en función de lo que estamos observando, que vamos a tener un problema de una sociedad que hoy en día tiene un promedio de 30 años en promedio de la edad en México, donde pudiera llegar hasta 45 años y eso nos podría causar grandes problemas porque nuestra gente que labora hoy entre 15 y 65 años podría disminuir. Profe Valderas, ¿qué opina de esto? Y sobre todo quisiera también agregar aquí 2 factores importantes que ya los menciona un poco también Ramsés, el tema de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. ¿Cuál es el futuro planteado para estas 2 empresas según cada una de las visiones de política y de gobierno? ¿Hacia dónde iríamos con cada quien? No, mira, yo a diferencia de Ramsés, toda política energética
es fuertemente ideológica. Es el aspecto número uno en el sector energético, la parte ideológica. Así nos encontramos, por ejemplo, a países como Estados Unidos, Canadá, que su parte ideológica les dice la privatización completa. Y el que encuentre petróleo en su terreno, como los Beverly ricos, se queda con él, grandes negocios, las ganancias se van a empresas privadas, ahí está ExxonMobil, Gulf, Chevron. Y hay otros estados, como Noruega, como Francia, como Suecia, como Finlandia, que su ideología como estado los lleva a una distribución de la riqueza energética. Y así vemos, por ejemplo, a Equinor, empresa al 70% estatal noruega, destinar, antes se llamaba Statoil, destinar entre el 3 y el 5% de sus ganancias que van íntegras a financiar el mejor fondo de pensiones del mundo. Y aquí coincido con Ramsés, no depende de la cantidad de jóvenes, tienen una fuerte intervención. ¿Por qué? Porque es netamente ideológico, que los noruegos dicen la riqueza petrolera y del gas de Noruega se distribuye en todos los noruegos. Y entonces, ¿qué vamos a financiar con eso? Nuestro programa de pensiones. Es fuertemente ideológico cuando Emmanuel Macron el año pasado nacionaliza Electricité de France. Es fuertemente ideológico que el 85% de las acciones de Electricité de France pertenecían al Estado francés y hoy el 97% de Electricité de France lo controla el Estado francés, un 1% por ahí los trabajadores. Es fuertemente ideológico que Vattenfall y Fortum, empresas del sector eléctrico sueco y finlandés, pertenecen al Estado, como National Iranian Oil Company, como China National Petroleum, como CNOOC. Es una cuestión de quién maneja los energéticos, quién los controla. Y yo creo que al revés de lo que señala Ramsés, la guerra en Ucrania nos ha enseñado que si quieres doblegar a un país, le pegas en la soberanía energética. Ahí está el sabotaje a los dos gasoductos Nord Stream 2. Ahí vemos la defensa férrea de una líder de derecha, Angela Merkel, que soportó las presiones norteamericanas de Donald Trump para seguir comprando gas barato a los rusos por medio del Nord Stream 1 y echaron a andar el Nord Stream 2. Hoy vemos a Olaf Scholz ceder ante los norteamericanos y la industria alemana está de rodillas. Acaba de cerrar Michelin, una de las grandes empresas en Alemania. Está habiendo una fuga de empresas en Alemania por la cuestión de falta de soberanía energética, de la que de alguna manera se ha blindado Francia por haberle apostado a la energía nuclear. Y así nos damos cuenta que hoy Alemania paga un precio altísimo por esta falta de soberanía energética, por no haber defendido los gasoductos Nord Stream, porque hoy Alemania tiene que, antes compraba el gas a 1.500 kilómetros por gasoducto, que es la manera más barata de transportar gas. Hoy los alemanes tienen que comprar el gas en Texas, lo que es absurdo, porque los alemanes tienen que pagar el proceso de licuefacción en Texas, tienen que pagar el flete, el transporte de los barcos que transportan gas líquido a Alemania y tiene que pagar el costo de la regasificación. Eso tiene de rodillas a las empresas alemanas y es un claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando tú dependes de la política energética de otro país. Y ya señalé febrero de 2021, cuando Greg Abbott cierra la llave del gas a México, por falta de soberanía energética, entramos en una cuestión de seguridad nacional. Nos paralizó 2.600 empresas en el norte del país con daños de 54,000 millones de pesos. Entonces, yo creo, es clave
Lo que coincido con Ramsés, y creo que todos tenemos que pensar, y los diputados, los senadores, quien gobierna en este país, las políticas públicas son corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, en el corto plazo, México tiene que seguir aprovechando su riqueza petrolera, porque por más que nos digan que el petróleo va de salida, pues yo recuerdo que en el año pasado, por abril del año pasado, salió la nota de las fabulosas ganancias en 2022 en la industria petrolera. ExxonMobil, 55 mil millones de dólares. La francesa Total Energy, 40 mil millones de dólares. Shell, 40 mil millones de dólares. British Petroleum, 40 mil millones de dólares. O sea, es una marea. Y cuando vemos que Equinor, los noruegos, ganaron en 2022 131 mil millones de dólares, casi 3 veces más que ExxonMobil, y que además ese dinero se reparte entre todos los noruegos, porque por eso Noruega, a diferencia de los Estados Unidos, que por una posición ideológica tienen privatizados sus energéticos, en donde en Estados Unidos puedes morir de hipotermia por una situación ideológica privada, donde privatizan la educación, donde privatizan la salud, donde estamos viendo ahorita en Estados Unidos, yo acabo de regresar de Chicago, y estamos viendo a las policías entrar a decenas de universidades norteamericanas a reprimir estudiantes y a reprimir profesores. Es una posición de un país. Y entonces, mientras Noruega dice, yo sostengo con los ingresos de mis hidrocarburos, educación gratuita, salud gratuita, infraestructura donde no pagas en las autopistas, pues es una posición ante el Estado. En Alemania las autopistas son gratuitas, no se paga peaje, pero esa es una posición de un Estado. Francia, incluso el Reino Unido, tienen un Estado social que se lo sueñan los norteamericanos, pues porque el dinero que sale de esta enorme riqueza se reparte entre todos. Y ahí está Saudi Aramco, empresa estatal, 161 mil millones de dólares. Y yo le recuerdo al público que está siguiendo esta transmisión que en 2012, antes de la reforma energética fatídica del PRIAN, de los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez, Pemex tenía ganancias del orden de 70 mil millones de dólares, 70 mil millones de dólares, 1.4 billones de pesos, lógicamente antes del pago de impuestos, que superaban las ganancias históricas de ExxonMobil en 2022, que eran de 55 mil, y eso solo por la venta de petróleo al exterior. Bueno, yo no le creo nada a Xóchitl Gálvez, no le puedo creer ni a Xóchitl Gálvez ni al PAN, ni les puedo creer que quieran ser amigables con el medio ambiente, ni que les interese el desarrollo del país, porque tuvieron 36 años en el poder. Cuando a mí me dicen que hoy en día el PAN y el PRI le quieren apostar a las energías renovables, yo me pregunto, en 2018, en la generación de energía eléctrica, a base de energía eólica y solar, menos del 5% de la generación era ahí. 60% gas. Pero esa es la política energética del PRIAN. Cuando los vimos que se gastaron 12 mil millones de pesos, 12 mil millones de pesos para construir la barda de una refinería que nunca refinaron. Cuando dejaron tiradas nuestras refinerías que estaban produciendo a una tercera parte de su capacidad instalada, cuando vendieron partes internas de refinerías, uno dice, oye, eso es verdaderamente kafkiano. Y yo termino, ya los vimos en el poder. ¿Qué es lo que sucede en México, desgraciadamente? La corrupción y un fenómeno perfectamente estudiado en España. Las puertas giratorias, la corrupción, el contratar a funcionarios que pasan y usan información confidencial, cabildean a favor de empresas extranjeras, reciben sobornos de empresas extranjeras, modifican leyes a favor de empresas extranjeras,
firman contratos leoninos que perjudican al Estado y benefician a las empresas. Y así nos vemos a dos personajes que no saben nada de energía, como Felipe Calderón y Georgina Kessel, trabajando para la empresa transnacional española Iberdrola. Y así vemos a José Córdoba Montoya, antes jefe de la oficina de la presidencia con Salinas de Gortari, propietario de la empresa proveedora de servicios de energía. Y vemos a Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía y director de Pemex y que ha participado en empresas y consejos consultivos de energía. Y está Carlos Ruiz Sacristán, y está Luis Telles, y Alejandro Fleming, y Jordi Herrera, y Alfredo Elías Ayub, antes exdirector de la CFE. Bueno, hasta el hijo y el sobrino de Gil Díaz con Oro Negro. Los Manuel Briviesca y su negocio con Pemex. Ese es un gran problema que tenemos en México, porque la clase política del PRIAN, con el neoliberalismo, abrieron todo a los extranjeros. Y hay una debilidad extrema ahorita que Ramsés toca tasa de interés, préstamos para el desarrollo. Bueno, el 90% de la banca mexicana fue entregada por motivos ideológicos a extranjeros. ¿Y cuál es el gran problema de soberanía y seguridad nacional? Que detrás de las empresas extranjeras están sus gobiernos, y lo estamos viendo en México con el caso de la minería, que tiene detrás de sí al gobierno de Canadá, y vemos también al secretario de Estado Anthony Blinken, que viene a México a presionar al gobierno mexicano para defender a empresas como Sempra, porque eso es clarísimo, pero no es México, y no es el petróleo, y no es la Comisión Federal de Electricidad, no. El neoliberalismo es, llegan las empresas extranjeras, y si tú quieres tener una divergencia con HSBC, se te viene encima el gobierno inglés, y aguas con Citigroup, porque tiene detrás al gobierno norteamericano, y detrás de BBVA tienes a la Unión Europea, porque España jala a eso. Entonces, eso es una muestra de debilidad extrema, pero que solo sucede en México. Entonces, yo creo que a mí me quedan claramente dos proyectos. El proyecto de Xóchitl Gálvez es profundizar la reforma energética que se detuvo en 2018 y que implica que la riqueza energética que todavía nos queda termine en el extranjero, porque no me digan que las ganancias de British Petroleum, de Shell o de Repsol o de Total Energies o de Enel o de Sempra o de Iberdrola o de Fisterra o de Mitsubishi se quedan en México. Eso no es cierto. Las empresas extranjeras, estas grandes transnacionales, transfieren capitales, no solamente de México. Y el otro proyecto, que es el de la doctora Claudia Sheinbaum, que es el de la 4T, y que ya lo vimos en acción, se compró Deer Park. Yo le preguntaría a la gente que está viendo este programa, ¿qué le dejó a Deer Park desde que se adquirió? Porque fue una adquisición muy chistosa por los neoliberales. Compraron el 49% de Deer Park, pero el otro 51% pertenecía a Shell. Quien tomaba las decisiones era Shell, y a mí me gustaría que panistas, priistas o Xóchitl Gálvez nos dieran un dato. ¿Cuáles fueron los ingresos? ¿Cuáles fueron los ingresos de Deer Park en toda esta época neoliberal? Porque en los 3 sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, al menos con Calderón, con Fox casi, el precio del barril de petróleo de exportación en México se vendió arriba de $100 el barril, cuando el costo de producción andaba entre los 15 y los $20. Entraron al país 6.7 billones de pesos, solo por la venta de petróleo en el exterior. A mí me gustaría saber qué hicieron, porque levantaron la deuda pública de 1.7 billones a 11 billones, y aparte recibieron casi 7 billones por venta de petróleo en el exterior. Estamos hablando de 18 billones. Y de esos 18 billones, lo único que vemos es la inútil estela de luz en Ciudad de México, que costó 1,000 millones, y una barda acá por el circuito norte,
de 12,000 millones. Para mí lo que está en juego es el proyecto de nación, cómo se financia la transición, pero más importante, ¿quién se queda con la riqueza generada por, no nada más por los energéticos, pero principalmente por los energéticos? Yo agregaría la minería, el litio. ¿Quién se queda? Lo que está en juego es eso. Ya no lo dijo Xóchitl Gálvez. Ella quiere traer a extranjeros, pero todos sabemos que en México no existen empresas machuchonas de energéticos. Entonces eso implica, nada más que no se atreven a decirlo, que le quieren abrir las puertas a ExxonMobil. Es patético, patético que una tercera parte de las gasolineras en México ahora estén operadas por extranjeros, que nos venden a los mexicanos gasolina mexicana y que vinieron a hacer lo que los mexicanos habíamos hecho durante décadas, que era vender gasolina. Y nos prometieron las perlas de la Virgen, van a traer tecnología, inversiones, aguas profundas, etcétera, y vinieron a vender gasolina. O sea, para mí lo que está en juego es eso, es la candidata, los partidos que están detrás, y creo para mí, con esto termino, al PAN y al PRI ya los vimos gobernar, ya los vimos manejar Pemex, ya los vimos manejar Comisión Federal. Ellos cerraron Luz y Fuerza del Centro para entregar gran parte de las instalaciones de Luz, Fuerza del Centro a una empresa portuguesa, Mota-Engil, que ni siquiera se dedicaba al sector energético. En Europa todos saben que Mota-Engil es una empresa que se dedicaba a la construcción de infraestructura, pero no al sector energético. Ya en esta ronda de cierre, lo que me gustaría también poner sobre la mesa, aunque no es un proyecto de nación viable porque no se está ni siquiera acercando a una posibilidad de gobernar, pero sí está moviendo mucho, quizás haciendo mucho ruido con los jóvenes, es el caso de Movimiento Ciudadano. Particularmente decía Maynes, ¿no? Lo del impuesto verde, que es algo que se aplicó en Nuevo León y que hasta este momento no ha funcionado, lo dicen los propios medios de comunicación, pero que también, por ejemplo, se aplicó en Chile y tampoco tiene buenos resultados. Ha generado mucho dinero porque ha recaudado mucho dinero, pero tampoco sabemos en dónde está y en dónde se ha destinado. Lo que dicen los medios de comunicación, estas investigaciones es, pues al final a las empresas prefieren pagar el impuesto que buscar procesos para hacer más limpios pues, cada uno de los mecanismos de producción en cada una de las empresas, prefieren pagar el impuesto y seguir operando tal cual. Pero también se habló de electromovilidad, que es uno de los puntos que más he escuchado, no solo en la campaña presidencial, sino en los municipios, en los estados. Estamos hablando ya de una electromovilidad, transportes públicos eléctricos, transportes públicos que no sean contaminables, sustentables, por ejemplo, paradas de transporte público con paneles solares que puedan generar electricidad, etcétera, etcétera. En estos dos puntos, Ramsés, y también ya en su conclusión, ¿qué es lo que ve? ¿Es viable un impuesto verde? ¿Funciona, no funciona? ¿Y con qué concluiría también en el asunto de la electromovilidad en México? Ahí nada más está el micrófono apagado. Ahí sí, si me ayuda a prenderlo porque está apagado. Perdóname. Ahí está, Aquí, no, aquí, ahí está. aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, es, a ver, ¿para qué quieres el impuesto verde y cuáles son las normas en cómo se va a aplicar y en qué? El impuesto verde que se pretende dependerá mucho de las condiciones que se puedan tener en cada uno de los sectores en la parte de energía, y no solo energía, sino en todas las actividades que puede tener el ser humano, porque querramos o no, también nosotros hacemos contaminantes. Nosotros, más o menos, el promedio de basura que estamos sacando por día está entre 2 y 2,5 kilos, más o menos, que se está sacando por persona en México. Referente a lo de la electromovilidad, a ver, seamos sinceros, a ver, ya lo vimos con Tesla en el último reporte que acaba de presentar, que no van a llegar a la producción de carros que tienen pronosticados para este año. La demanda de carros que se compran en Estados Unidos, yo les digo que nadie está comprando carros, porque si tienes una puntuación en el rango que ellos evalúan de 600, 700 puntos, estás pagando una tasa de interés entre el 15 y el 20% para un carro de 5 años. Nadie está comprando en Estados Unidos un carro eléctrico ahorita por la alta tasa de interés, y lo mismo aquí en México. Estados Unidos quiere poner la infraestructura para toda la parte de electromovilidad. Ahorita está parado en pausa porque cuesta muy caro el dinero y el déficit que tiene Estados Unidos es muy alto.
Y hablando de los déficits que se tienen, por ejemplo, en China, en el año 2010, el déficit representaba el 30% del PIB y hoy casi llega al 80% del PIB. Un país que es una economía camaleónica que se adapta según lo que las necesidades de la época, ya vemos que también está entrando al mismo juego de tener una mayor deuda y tener un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto referente a la deuda pública. Entonces, lo que hay que entender, y eso que lo quiero dejar muy en claro, es saber, la cantidad de combustibles que nosotros vamos a seguir consumiendo en México indica que nosotros no vamos a dejar de consumir los combustibles fósiles como es el petróleo crudo y sus derivados, el gas natural que se utiliza para la generación de la electricidad y el carbón va a seguir utilizándose. Les digo por qué. En datos que sacó la Secretaría de Energía hace como 2 meses hicimos un análisis. Hoy en día en México se están consumiendo alrededor de 235 millones diarios de gas natural en metros cúbicos. Para el año 2037 se espera que llegue a 236 millones de metros cúbicos diarios que se va a consumir. ¿Esto qué significa? Que el incremento de la utilización del gas natural va a incrementar y lo que se está produciendo hoy en día de toneladas de dióxido de carbono es alrededor de 442,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, tenemos una gran cantidad de gases de efecto invernadero producidos por el consumo del gas natural que se utiliza para la generación de la electricidad y también por algunas industrias para aprovechar el poder calorífico. Luego tenemos el combustóleo. El combustóleo, como vemos hoy en día en las refinerías, y lo vimos ahorita en el anterior mes que se cerró, cuando aumenta la cantidad de crudo que entra a las refinerías, tenemos una mayor cantidad de combustóleo. Hay que ver ahorita con las reconfiguraciones en Tula y en Salina Cruz de la utilización de combustóleo y sacarlo lo de fondo para tener una mayor cantidad de gasolina. Esperemos que concluyan como en el año 2026-2027 que dice la Secretaría de Energía. Pero el combustóleo hoy se consume en México alrededor de casi 15 millones de litros en forma diaria y se disminuirá más o menos a 14 millones de litros el próximo, en el año 2037. Diésel. De diésel estamos consumiendo alrededor, hoy en día, 68 millones diarios de litros de diésel. Para el año 2037 vamos a consumir casi 80 millones de litros de diésel. Va a aumentar el consumo del diésel. El carbón. Hoy se consumen alrededor de 13 millones de kilogramos y se espera que se disminuya a 11 millones. El coque del petróleo que se utiliza para el poder calorífico, hoy se consumen 12 millones de kilogramos de coque de petróleo y se espera que aumente. Y este aumento viene en el consumo de las industrias. El gas licuado de petróleo que todos nosotros utilizamos en la casa, se consumen diariamente casi 33 millones de litros y se espera que en el año 2037 fueran 31. Va a haber una disminución. Gasolina. Consumimos hoy en forma diaria casi 118 millones de litros diarios y esto produce, y en el 2037 se espera que llegue a 125 millones de litros. Con todos estos datos que estoy dando, es la necesidad de sacar el hidrocarburo que está en el subsuelo, que principalmente hoy sacamos el líquido y lo metemos a la refinación y obtenemos productos como es gasolina y diésel, turbocina y el combustóleo que se utiliza y se seguirá utilizando todavía. Y tenemos la parte que es, y sobre todo la más importante, es determinar con ese famoso bono verde o impuesto verde, referenciando a las toneladas de dióxido de carbono equivalente que se emiten de gases de efecto invernadero. Por favor, no confundan la medición de la calidad de aire, que en Nuevo León estuvo muy de moda hace 2 meses, en donde hablaban solo de la calidad de aire, pero no hablaban de las toneladas de dióxido de carbono equivalente o gases de efecto invernadero que se acumulan no solo por la refinería, sino por el consumo del gas natural, gasolina, diésel y algunos combustibles fósiles que producen gas, sobre todo de efecto de invernadero. Con todo esto que yo estoy dando y con todo esto que estamos platicando, ustedes pueden revisar lo que la Comisión de Electricidad y Pemex en cada trimestre está presentando sobre los gases de efecto invernadero. Y ya lo presentó Pemex, que se necesitan alrededor de 2,000 a 3,000 millones de dólares adicionales
al presupuesto que se le asigna por la parte de la Cámara de Diputados, sobre todo para reducir las cantidades de gases de efecto invernadero. Y la pregunta aquí es, y es lo que yo vuelvo a repetir, ¿de dónde va a salir toda la cantidad de dinero? No solo para operar por parte de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, sino ahora tenemos que ayudar a las empresas porque tienen que cumplir con ciertos niveles de políticas a nivel mundial y geopolítica, sobre todo de la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que aquí lo más importante que tenemos que dejar en claro es, uno, si va a seguir continuando México utilizando gasolina, diésel, gas natural, combustóleo, carbón, quema de leña y coque, que son combustibles que producen una alta cantidad de gases de efecto invernadero. Pemex y Comisión Federal de Electricidad tienen que seguir siendo el garante, porque el total de la inversión que se hace el país en sector de energía, el 90% lo está haciendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en función del presupuesto que se asigna. Número 3, el dato que yo di de la cantidad de gente que va a haber mayor de 65 años, muchos de los que estamos hoy en día, espero yo llegar bien, estamos teniendo una calidad de aire pésima. La Organización Mundial de la Salud dice que México está entre 3 hasta 5 veces más de la cantidad de microgramos por metro cúbico que debe haber, que es de 5. En ciertas ciudades está llegando hasta 25 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, que eso se introduce en nuestros pulmones. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, que yo tengo 53 años, espero llegar a los 80, espero, vamos a llegar con pulmones sanos? Las generaciones de hoy en día que están haciendo en el 2010 al 2020, que se ha acumulado una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, van a llegar con una salud deprimente, y lo cual va a necesitarse una mayor inversión en salud. Por eso yo les digo que siguiente administración, para mí, para sus servidores, la Cámara de Diputados tiene una alta responsabilidad, independientemente del partido político que pertenezcan, en unificar una política, como bien dice Valderas, de largo plazo. Y a mí lo más que me preocupa, como Ramsés Pech, es las generaciones que están haciendo a partir del 2020 al 2030 van a tener un riesgo fiscal o un estrés fiscal que tienen que cubrir ante la longevidad que vamos a tener nosotros, que van a haber mucha gente mayor de 65 años, la calidad de la salud de las personas en México que no va a ser la adecuada, y sobre todo lo que vamos a ver es que va a haber una necesidad de tener gente que emigre a México para compensar la falta de gente que pueda compensar el número de trabajos para mantener el crecimiento de este país. Estados Unidos, cada año migran 1 millón de personas en forma anual. En México, de acuerdo a lo que estuvimos analizando, en el año 2060 vamos a necesitar entre 100 y 200,000 personas que estén viniendo a vivir aquí para compensar sobre todo la parte laboral, que de 15 a 65 años va a estar mermada ante los problemas que acabo de decir. Y agradezco a todos los que están escuchando, y sobre todo a Valderas y a Mehmet sobre la confianza que me dan para poder participar con ustedes aquí. Muchísimas gracias, Ramsés. Profe, pues exactamente lo mismo, yendo a la conclusión, entra la dinámica de electromovilidad, el impuesto verde y la conclusión, profe Valderas. Mira, yo creo que hay una politización de la sociedad mexicana. A mí me gusta mucho estar con Ramsés en mesas de debate, aunque en algunos puntos no coincidamos, en otros sí. Yo dirigí un sindicato y tengo muy, muy presente lo que está señalando él en términos de las expectativas de vida, el número de personas de la tercera edad, cómo se van a pagar las pensiones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este tipo de diálogos deben elevar la calidad del debate en México. Porque a mí cuando me hablas del impuesto verde y más, si lo dijo Maynes, pues yo también coincido, no saben ni de lo que están hablando, para empezar. Mira, ahorita que fui a Cadereyta y que estaban cuestionando la calidad del aire en Monterrey, como decía Ramsés, y se quejaban de la contaminación del aire, etcétera, que por la refinería de Cadereyta. Mira, falso, por una cuestión de los vientos dominantes que de la refinería no llegan
a la zona metropolitana de Monterrey. Segundo, los niveles de emisión de contaminantes de parte de la refinería, lo señaló al inicio de esta charla Ramsés, cumplen con las normativas. Si no, pues entonces habría que modificar las cuestiones de las normativas. Pero yo tuve acceso a información sobre las mediciones de dióxido de azufre, de partículas suspendidas, de ozono, de monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, todas cumplen con la norma. Pero a eso yo tendría que agregar que dentro de la zona metropolitana de Monterrey están empresas altamente contaminantes como Cemex y como Ternium. Cualquiera se puede meter a Google Maps, métanle Ternium Monterrey y van a ver que van a salir una zona de plantas en plena zona metropolitana. Yo creo que sí hay ambientalistas serios, sí los hay, pero los que yo escucho en México son extremadamente chafas. Y yo voy a seguir insistiendo, el sur global, a nosotros, no vamos a resolver el problema de la contaminación a nivel global por la sencilla razón de que no somos nosotros los causantes de las emisiones de dióxido de carbono, de los efectos de gases invernadero. Pues no, todos los datos en los últimos años muestran que México apenas contribuye con 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. Aunque México tuviera tecnologías, recursos humanos, leyes para bajar eso a cero, no resolveríamos el problema, porque el 60% de las emisiones vienen de China, Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, la India. Y si ya le agregamos Rusia y Japón, ya andamos en el 70%. Pero además, basta ver los datos de la Universidad de Cambridge. Al interior de los países, los que más contaminan son las personas que tienen mucho dinero. Entonces, el problema con estos pseudoecologistas mexicanos es que de manera contradictoria, por ejemplo, están en contra del Tren Maya cuando está perfectamente estudiado que contaminan mucho más y cuestan mucho más en términos de contaminación atmosférica, de cambio climático, de contaminación acústica, de accidentes y de otros costos en orden. Lo más caro, aquí tengo unos datos europeos del costo en millones de euros comparados, casi 900,000 millones cuesta el transporte de personas en automóvil en términos ambientales, se reduce a 600,000 la transportación en avión, con una fuerte contribución de contaminación de efectos de gases invernaderos. Luego baja a 356,000 el transporte masivo en autobuses y se reduce a 233,000. Con tren de alta velocidad, porque todavía el costo es menor en los trenes que son menores. Es decir, estamos hablando 4 veces menos. Luego, hacen un escándalo por una supuesta deforestación del Tren Maya. Bueno, los que conocemos y amamos la península, yo he estado muchas veces en la península, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, muchas veces desde principios de los años 80. Tengo 40 años viajando a la península, he recorrido sus carreteras, sus zonas arqueológicas, etcétera. Basta ver la autopista Cancún-Tulum, que tiene 40 metros de ancho, y comparar con un tren de doble vía, que tiene apenas 10 metros de ancho. Es decir, para construir esa autopista tuvieron que cortar 4 veces más árboles que para una vía férrea de doble, porque las vías con una sola vía, digamos, son todavía menos anchas. Entonces, a mí me parecen propuestas altamente demagógicas. Es natural que deben pagar pues más los que más contaminan, pero también creo que Ramsés
y la gente que nos dedicamos a ver las cuestiones de energía, la gente cree que la electricidad va a resolver todo. Por favor, la electricidad no es un energético primario. La electricidad requiere carbón, requiere gas, requiere petróleo, requiere energía hidráulica, solar, eólica para generarse. Cuando Xóchitl Gálvez dice que Pemex se tiene que dedicar a la electricidad, es una tontería, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Zona metropolitana de Monterrey. Me decían, hace 10, 12 años, circulaban en la zona metropolitana 700,000 vehículos. Hoy circulan 2 millones de vehículos. Mientras no haya una política integral de potenciar el transporte público, metro, trolebuses, ahí sí, eléctricos, transporte público eficiente que me garantice llegar a tiempo a la escuela, llegar a tiempo al trabajo, va a seguir aumentando la utilización de automóviles con una mayor contaminación. Me decían en Monterrey que hay gente que se compra un segundo carrito y lógicamente en pésimas condiciones y por lo tanto con un aumento en la contaminación porque pues no hay un transporte público eficiente. Yo viví 10 años en Europa, 10 años, nunca, jamás tuve la necesidad de comprarme un automóvil. Ramsés, que está en Houston, cualquiera que conoce las ciudades norteamericanas, estado en Albuquerque, acabo de regresar de Chicago, uno lo observa cómo es el modo de vida norteamericano. Hasta lo ven mal si uno camina en la calle y no hay transporte público eficiente. Y entonces con eso obligan a la gente a moverse con una movilidad de la más contaminante, que es de manera individual. Bueno, para mí es un pretexto. Yo creo que durante mucho tiempo se esquilmó a Pemex. Pemex está endeudado, no se invirtió, pero también le quitaban el 100%, más del 100% de sus ganancias en el pago de impuestos. Mientras British Petroleum pagaba en el Reino Unido 15% de sus ganancias y otras petroleras el 20%, y en cambio en México a Pemex se le quitaba todo y más que todo. Bueno, cierro. A lo que nos interesa a los consumidores, a la gente común, las tarifas. Bueno, pues en 2021 lo vimos claramente, a principios de 2021, en Italia, en España, en Alemania, en México, el precio del kilovatio hora de electricidad era $1, enero de 2021. Para diciembre había llegado a 6 y 7 pesos en España, en Italia, Alemania, con sistemas privatizados, porque es evidente, cuando se van sobre el lucro, ni siquiera les interesa, como en el caso del Reino Unido, que en este invierno murieron 6,000 personas adicionales que no podían pagar su recibo de electricidad. Lógicamente, el certificado dice murieron de neumonía, murieron de una gripa mal cuidada, nunca se atrevieron a decir que murieron de hipotermia, y más que se murieron por las tarifas. En México, la política del PAN y el PRI, cuando entró Felipe Calderón, el costo del litro de gasolina era de 5 pesos. Cuando terminó su sexenio, ya costaba el doble, 10 pesos, un aumento del 100%, y cuando se fue Enrique Peña Nieto, el precio de la gasolina magna era de 20.50. 20.50, también el doble. Si hubiéramos seguido con esa tendencia, hoy estaríamos pagando la gasolina en México a 40 pesos, porque era el aumento del 100%. Y sí, ya termino. Mira, yo sí soy muy claro, soy muy directo. Xóchitl Gálvez ni siquiera terminó la carrera de ingeniería, eso lo dijo ella. Se graduó 20 años después de terminar su licenciatura. Se graduó con un informe técnico, ni siquiera escribió una tesis. Ese informe técnico lo plagió. Yo tengo el informe técnico, yo hice el análisis, más del 30% de su informe técnico está plagiado, cuando en universidades del Reino Unido, bueno, y europeas en general, con un 10% se sospecha que hay plagio.
con un 15% es plagio seguro. Su informe técnico tiene el 30%. Yo soy profesor en la Facultad de Sistemas Computacionales, revisé su informe técnico, me sorprende cómo la UNAM le da un título a alguien que presenta un informe técnico para obtener un título de ingeniero en sistemas computacionales y no hay ninguna referencia a la computación. La señora dice que Dos Bocas no ha producido petróleo. Oye, no, o sea, ni siquiera sabe para qué sirve una refinería. Se fue a plantear afuera de Dos Bocas con un bidón que para comprar gasolina. Ni siquiera sabe convertir entre kilovatios y megavatios. Y lo vemos. Se fue a parar a la convención bancaria a decir que solo hay dos áreas del petróleo: exploración y producción. No quisiera ver gobernando un país a una gente tan ignorante, porque ya quisiera que le fuera a decir a ExxonMobil, a British Petroleum, a Chevron, que nada más hay dos áreas de petróleo: la exploración y la producción. Son propuestas demagógicas. Yo creo que se requiere una combinación, una visión integral a corto, mediano, largo plazo, sí ver las cuestiones ambientales, sí ver la transición energética. No hay ningún país del mundo que pueda soportar su consumo energético en base a un solo energético. Cada país tiene una propia matriz energética, pero los países que son petroleros, como Medio Oriente, como el Reino Unido, como Noruega, como Estados Unidos y como Canadá, utilizan lo que tienen que utilizar. Si hablamos de contaminación de los coches eléctricos y si nos vamos a su huella de carbono, pues resulta ser que la huella de carbono de los autos eléctricos supera entre un 50 y un 80% menor en comparación con los coches de gasolina. Ojo, entre un 50 y un 80%. ¿Por qué? Pues porque los coches eléctricos tienes que tomar en cuenta la huella de carbono de la fuente de electricidad que va a generar la electricidad para que se carguen los coches. Luego, tienes que ver la producción de baterías. Y ojo, la industria más contaminante a nivel mundial, que te contamina tierra, agua y aire, es la industria minera. Y el 100% de la industria minera se basa en hidrocarburos. Y la minería te tiene que generar litio, cobalto, cobre, tierras raras, etc. Luego está también la fabricación de los vehículos, la eficiencia en la conducción y el reciclaje al final de la vida útil. Eso es lo que hace su huella de carbono superior. ¿Nos va a resolver el problema? No, no nos va a resolver el problema. Mis estudiantes de 20 años de edad me dicen: mire, profe, aquí está un coche eléctrico sin petróleo. No tiene llantas, no tiene vestiduras, porque no hay plástico. Hoy está sufriendo Europa por falta de fertilizantes, porque dejaron de comprarle petróleo a Rusia para buscar fertilizantes. Y hoy, este mes, en abril, aumentó un punto más la inflación en Europa y el costo de los alimentos, porque no tienen fertilizantes baratos, porque ya no tienen acceso a petróleo barato. Xóchitl Gálvez no sabe para qué sirve una refinería, desconoce lo que es la industria petroquímica. Aunque cambiemos a coches eléctricos, todavía vamos a estar aprovechando eso. Y luego viene todo el acero para la parte de la producción. Entonces, síntesis, Meme, yo creo que es una postura demagógica. Es gente que no sabe, no tiene ni la mínima idea de lo que son cuestiones del medio ambiente y vienen a echarnos unos choros. Se lo paso a Greta Thunberg cuando tenía 14 años de edad y pues desconocía realmente cómo funciona el mundo de la energía, pero no se lo puedo permitir a Álvarez Maínez o a Xóchitl Gálvez, que quieren ser que quieren gobernar un país con 130 millones de habitantes y que tengan tal desconocimiento de un sector clave que te puede poner un país de rodillas, como es el sector energético.
Pues yo les agradezco a ambos que vinieran este martes a este espacio. Yo no sé si quieran agregar algo más y si no lo quieren agregar, pues yo espero que, como siempre, esté en su casa y que nos veamos pronto ya para el cierre de estas campañas. Creo que aquí se ha dicho lo que cada quien está planteando, cuáles son los diagnósticos, qué es lo que ustedes están viendo y que la gente se genere su propio criterio. Yo creo que sí, y nomás rapidito, nomás para comentar algo muy importante antes que se me olvide. A ver, yo creo que la parte de energía es muy importante en México y es parte fundamental hoy en día sobre el desarrollo económico, independientemente sea público o privado. Y ahorita lo que tenemos que ver es que en la parte de educación, doctor Valderas, tú lo sabes bien, tú que das clases, yo también doy clases, me preocupa mucho los muchachos y se los digo yo en serio porque no puede ser posible que un muchacho que sale de una universidad no gane más que 9,000 pesos al mes en México. Ya necesitamos que se pueda hacer no solo los programas que está dando de las becas, sino ya hay que ver cómo podemos incrementar los salarios a los individuos que salen de las universidades. ¿De qué sirve que se quemen las pestañas? ¿De qué sirve que los papás inviertan en la educación si van a tardar mucho tiempo en recuperarlo? Les digo yo esto porque aquí están en Estados Unidos, me llama mucho la atención que un muchacho que tiene 19 años, 18 años, que trabaja en una tienda de comida rápida, gane sin haber terminado una carrera universitaria alrededor entre 20 y 25 mil pesos. Eso no puede ser tanta la diferencia comparado con el esfuerzo que tienen nuestros estudiantes. Y creo que hoy en día lo que yo quise decir en esta oportunidad que me dan de platicar es, estoy preocupado por los bebés que están naciendo hoy en día, por los que están estudiando hoy en día y por las futuras generaciones, aunque yo ya no esté, pero la realidad es que debemos de ponernos todos de acuerdo. Y yo creo que independientemente si exista o no una polarización, yo creo que como familias y como seres humanos que somos, y sobre todo algunos que somos padres de familia, tenemos que ver por el futuro de las futuras generaciones que vienen hoy en día. Yo doy clases y una de las preocupaciones que me da, y lo quiero dejar enfático en este espacio que nos dan, tenemos que organizarnos para que los muchachos en las universidades que salen después de 5 años de estar quemándose las pestañas, les paguen un salario por arriba de los 18,000 pesos, cuando menos, para el que las alcance. Hicimos un estudio y una persona para que pueda ser feliz en México que es soltera tiene que ganar mínimo 15,000 pesos. Y en los hogares deben de estar entrando alrededor de 50,000 pesos, una familia de 4 personas. Entonces yo dejo ese punto y Memel y doctor Valderas, ojalá que podamos tener un eco, independientemente de la forma como pensemos, y me gusta mucho platicar con ustedes, sino sobre todo enfatizar y unificarnos sobre esto que acabo de comentar. Los muchachos de las universidades hay que ayudarles a que ganen más dinero. Pues yo les agradezco mucho, profe Valderas. Pues yo me sumaría a Ramsés porque es un tema que tocamos pues prácticamente de manera cotidiana. Tenemos gente muy brillante, estamos financiando a los países ricos. Yo tengo una enorme cantidad de exalumnos que son jefes en Finlandia, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Francia, que son profesores universitarios en Holanda, que son investigadores en Francia, que son médicos en Alemania, en España, pero que por las condiciones laborales de este país, mira, uno de mis exalumnos, Jorge, ni siquiera terminaba todavía la carrera de ingeniería, iba en último semestre y ya tenía un contrato de Microsoft con un sueldo inicial de 80,000 pesos mensuales. Un jovencito de 22 años, captado por Microsoft porque había ganado varios concursos de programación. Y pues hay que verlo, hay que apostarle a lo nacional. ¿Tenemos recursos humanos? Sí. Lo hizo Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, cuando encontraron o sabían que tenían petróleo en aguas profundas, y en vez de la política del PAN y el PRI de meter empresas extranjeras, Luis Ignacio Lula da Silva recurrió a 200 facultades de ingeniería de Brasil y les dijo, necesitamos sacar petróleo en aguas profundas y no queremos importar tecnología. Y detonaron un proceso en el cual Brasil hoy exporta tecnología para extraer petróleo en aguas profundas con
ingenieros brasileños. Y si conocemos la historia económica y cultural de las últimas décadas de Corea del Sur y de China, en cuando incluso México tenía mejores condiciones económicas que estos dos países, y salieron a base de una fuerte inversión en educación y en ciencia y tecnología. Yo creo que sí sería prioritario, independientemente de quién llegue a la presidencia de la República, que va a llegar la doctora Claudia Sheinbaum, para mí me queda claro, pero sí es muy relevante. Y eso es una política de largo plazo. Es como en el caso de la pandemia. Nos agarra la pandemia con un déficit de 250,000 médicos. Un médico no se forma y un ingeniero no se forma en meses, ¿eh? No, no, no. O sea, un buen ingeniero tardas 4 o 5 años en formarlo y para el tipo de retos que tienen que enfrentar, pues le tienes que agregar un posgrado, mínimo una maestría. Y entonces estamos hablando ya que la formación, y es muy triste lo que dice Ramsés, y es cierto, un nivel salarial muy bajo, incluso para jóvenes que se han aventado a hacer maestría o doctorado. Y cuando se van al extranjero y los ubican que son buenos, pues los contratan. O sea, les pagamos el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura, en ocasiones hasta una maestría, y estos países simplemente les dicen, aquí te doy una beca para doctorado, los ubican que son muy buenos, los contratan y se llevan a gente joven que va a rendir todavía décadas, porque se están llevando a jóvenes mexicanos por mucha edad, de 30 años de edad. Entonces les van a sacar jugo al menos unos 30, 35 años. Y como se van jóvenes, pues allá se quedan, se casan, conocen una novia, etc. Fuga de cerebros, la hemos tenido, la seguimos teniendo, pero hay que pararla. Entonces, pues me dio mucho gusto, Ramsés, platicar contigo, que sigas bien allá en Houston. Meme, pues yo te agradezco, yo ya estoy aquí en Querétaro, y pues a darle a lo que siga, a estar atentos a la política nacional, y ojalá sí, porque sí se habla de energía, pero esta parte en educación a mí me parece clave. De otra manera, nuestros jóvenes se van a seguir yendo a trabajar al extranjero, los que tengan la posibilidad. Pues les agradezco a ambos y nos vemos en la siguiente. Gracias por las reflexiones y por este panorama, y que pasen una excelente noche. Ramsés, profe Valderas, muchísimas gracias. Ok, Gracias, hasta luego. Un abrazo. Pues ahí lo tienen. Usted saque sus propias conclusiones. Siempre me gusta platicar y tener estas posturas, y que cada quien se genere su propio criterio, pero al final, pues que usted sea el que tiene la última palabra.